Mis padres dicen estás muerto para nosotros, así que compré su casa ideal y se la di a un extraño. Nunca imaginé que la conversación del pasado domingo iba a terminar así. Estábamos en el comedor, una mesa impresionante, cubierta con un mantel blanco inmaculado, rodeados de platos de porcelana y copas de cristal que ni siquiera usábamos. El aroma de la cena se mezclaba con una tensión espesa que se podía cortar con un cuchillo. «Eres un fracasado, Mateo», dijo mi padre, su voz seca y fría como el hielo. «No tienes ambición, no tienes futuro, estás muerto para nosotros». Recuerdo haber sentido cómo ese comentario me atravesaba como una flecha. Me levanté de la mesa. El nudo en mi garganta apenas me dejaba respirar. Salí de la casa de mis padres, aislado en mi propio mundo, donde nada tenía sentido. Así que, en un impulso, decidí hacer algo. Compré la mansión que siempre había sido su sueño, llena de mármol y grandes ventanales, la misma casa que usaban como símbolo de ese. Pero no la quería para mí. Se la di a Elena, una extraña a la que conocí en un café, a la que la vida le había quitado todo. La vi un día llorando en una mesa, y no pude evitar acercarme. «¿Qué tal si tienes una casa donde empezar de nuevo?», le propuse. Sus ojos se iluminaron, llenos de sorpresa y esperanza. La mansión no era solo un lugar, era un refugio. La primera vez que entró, la miré vagar por los amplios salones, admirando la decoración. La luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas le daba un aire casi mágico. Sin embargo, sentí una punzada de inquietud en mi pecho. Algo en esa casa parecía ocultar más de lo que mostraba. Las paredes estaban llenas de secretos, algo que ni siquiera yo sabía. Mientras nuestra amistad crecía, también lo hacía una extraña conexión entre nosotros. Compartíamos risas y sueños en ese espacio que de alguna manera comenzaba a sentir como mío, aunque nunca había ido a mi medida. Pero a cada día que pasaba, la sensación de inquietud se hacía más fuerte. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos en el ático, encontré una carta desgastada que doblegaba el papel como si le hubieran quitado el aire. Era un testamento, algo relacionado con la casa, con mi familia. Descubrí que había un oscuro secreto que mi familia había mantenido oculto a lo largo de los años. Cuando mis manos temblorosas pasaron la hoja amarillenta, el miedo me invadió. Miré a Elena, sentada en el salón, sin saber que el pasado podía amenazar nuestra renovada conexión. La casa que había querido convertir en un hogar para ella, ahora me daba escalofríos. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para liberarme del legado que me ataba a mis padres? La respuesta parecía flotar en el aire cargado de tensión. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin TR. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras mis manos temblorosas sostenían la carta, la habitación se había vuelto un lugar extraño, como si todo lo que había considerado cierto comenzara a desmoronarse. La luz del atardecer, que antes brindaba una calidez mágica, ahora se sentía fría y distante. Miré a Elena, sentada en el sillón de cuero desgastado, mirando por la ventana. Era difícil creer que alguien así pudiera ser parte de un secreto tan oscuro. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó ella, su voz suave como un susurro. Mi pecho se apretó al pensar en cómo iba a explicarle esto. Cómo el legado de mis padres ya no era solo sobre su desaprobación, sino sobre algo mucho más siniestro. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a la mesa y dejé caer la carta frente a ella. «Mira esto», murmuré, sintiendo que el miedo palpitaba en mi corazón. Elena tomó la carta entre sus manos, sus ojos escaneando cada palabra. El silencio se volvió pesado.
una presión en el aire que hacía que hasta los recuerdos del pasado parecieran huir de la habitación. De repente, la luz del atardecer se apagó, cayendo en la oscuridad. La tormenta había llegado de la nada, con truenos resonando en la distancia. Un fuerte golpe en la puerta hizo que saltáramos. Era como si la casa misma estuviera protestando por lo que estaba a punto de revelarse. «Voy a abrir», dije, avanzando hacia la puerta, sintiendo un escalofrío recorrerme. Cuando la abrí, la figura de mi padre se alzó en la oscuridad. Su cara estaba empapada, parcialmente iluminada por relámpagos que cortaban el cielo. «Mateo», gritó, su voz cargada de furia y algo más, algo aterrador. «No hagas lo que estás pensando». Elena se quedó en silencio, con los ojos puestos en él. Mi padre avanzó, casi como si supiera que había descubierto algo. «La casa. No entiendes lo que has hecho», advirtió, su voz temblando, pero no de miedo, sino de una furia opresiva. «Él no se lo merece», le grité con todas mis fuerzas. La valentía era nueva para mí. Incluso me sorprendía. «Tú y mamá me han convertido en un extranjero en esta familia». Pensemos que darle a ella la casa era una forma de redención. «No es redención». Su voz resonó con un eco que reverberó entre las paredes. Fue entonces cuando Elena, en una revelación inesperada, habló. «Mateo, hay algo que no sé, pero hay algo que tú no sabes». Entre sus palabras, una verdad comenzó a deslizarse entre las sombras. «La casa me pertenece». Mis ojos se abrieron como platos. «¿De qué estás hablando?», balbuceé, la confusión formándose como nubes grises. «No era solo un sueño para mí, Mateo», susurró con voz temblorosa. «La casa era de mi abuela, y tú lo sabías. Lo supe desde que entré. Su espíritu siempre estuvo aquí». La tormenta rugió afuera, como si el universo supiera que la realidad se estaba desmoronando ante nosotros. La carta, el testamento, la conexión entre nosotros, todo comenzó a revelarse como un rompecabezas inverso. La verdad era un eco que resonaba en la oscuridad. Mi padre, al escuchar eso, palideció. «No debiste enterarte». «Esto no debería estar pasando», vociferó, mientras la locura pareció apoderarse de él. Las luces parpadeantes comenzaron a apagarse, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Una herida profunda atravesó el ambiente entre todos nosotros. La revelación giró nuestras vidas como un tornado. ¿Quiénes éramos realmente? ¿Qué secretos guardaba aquella casa que nos conectaba más allá de lo que podíamos imaginar? La angustia y la esperanza chocaban en mi pecho. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Las carreras, el pasado, los vínculos familiares, ¿serían realmente lo que pensaba? Las preguntas se multiplicaban en mi mente, y un solo sentimiento predominaba: miedo. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar? La tormenta rugía afuera, pero el aire en la habitación se sentía aún más denso. Mis ojos pasaron de mi padre a Elena, buscando respuestas que no sabía si encontraría. Ella miraba a mi padre, con una mezcla de sorpresa y miedo. La revelación de que la casa pertenecía a su abuela flotaba entre nosotros como un espectro, y en ese instante todo parecía posible. Elena rompió el silencio. «¿Cómo es eso posible?» «No tenía idea», susurró, su voz temblando. Mis manos aún sostenían la carta, pero ahora sentía que pesaba como una losa. La revelación me había dejado vulnerado, expuesto. «Mateo, no sé nada de esto», dijo mi padre. Su tono se suavizó, pero la sinceridad brillaba por su ausencia. «No es lo que parece». Elena lo miró de nuevo. «¿Qué estás ocultando? ¿Por qué nunca me dijiste que esta casa era nuestra?» La tormenta retumbó. La casa pareció crujir en respuesta. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Era algo tan profundo que causaba un escalofrío. Lamentaban personas que parecían venir de la propia casa. Las luces parpadearon intensamente
y la habitación se oscureció por un momento alarmante. Sentí que la verdad emergía de las sombras, como un monstruo que se despierta de un largo sueño. ¿Escucharon eso?, pregunté, la angustia alineada en mi voz como un hilo tenso. Elena asintió, sus ojos abiertos como platos. Miré a mi padre, esperando una respuesta, pero su rostro mostraba una mezcla de terror y condena. «Es la casa», murmuró él. «Ha estado guardando cosas que no comprendes». Repentinamente vi un paso atrás, como si la atmósfera lo asustara. Nunca pensé que esto se desataría. Pero ya era demasiado tarde. Algo se rompió en ese instante. Un hilo invisible de la historia familiar se había deshilachado. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar un estruendo de lluvia y viento. La figura de mi hermano menor, Lautaro, apareció en la entrada. Empapado y temblando. «Mateo», gritó, su voz impregnada de pánico. «No sé qué hacer». «Hay algo en el sótano». Escuché susurros. Son reales. El propio leitmotiv del terror se materializaba ante nosotros. Un nudo se formó en mi garganta al escuchar su declaración. «¡Cierra la puerta!», grité, pero el miedo ya había cruzado el umbral. Lautaro se adentró, completamente desorientado. «¿Qué está pasando?», preguntó. Mi mente giraba sin control. ¿Qué más podía salir de esta casa? Miré a Elena, sus ojos reflejaban lo que sentía, una mezcla de curiosidad y terror. En ese momento, comprendí que su vida había estado más entrelazada con la nuestra de lo que pensaba, que había un hilo que conectaba nuestros pasados, a pesar de la oscuridad. «Elena, necesitamos saber qué ocurrió aquí», dije, acercándome a ella. Pero antes de que pudiera decir algo más, una fuerte ráfaga de viento apagó la luz, sumiéndonos en la penumbra. Los murmullos de la casa se convirtieron en gritos ensordecedores. Nos aferramos a la mesa, el único objeto sólido en un mar de confusión. La tensión se volvió palpable. En esa oscuridad, una voz crujiente emergió del rincón más apartado de la habitación. «Ya es hora de que lo sepan todo». Cada uno de nosotros dio un paso atrás. La línea se había trazado y no había vuelta atrás. Una figura espectral, envuelta en sombras, se materializaba ante nosotros. Una presencia que había estado observando todo el tiempo. Era la abuela de Elena, o lo que quedaba de ella, entrelazada con los secretos que habían estado ocultos durante Dem. Exclamó, quemando el aire con su furia. «Ustedes han despertado lo que no debería ser tocado». De repente me dieron ganas de huir, pero mis pies no respondieron. Observando a Elena, sentí cómo el pasado cobraba vida, y la revelación de lo que la casa realmente significaba se estrelló en mí con la intensidad de un trueno. Las relaciones, el odio y el amor que nos habían atado juntos se estaban desmoronando. Mientras las sombras se alzaban, supe que el camino hacia la verdad estaba a punto de acercarse de una manera que ninguno de nosotros podía imaginar. En medio de la tormenta, nuestros destinos se sellarían de maneras inesperadas y desesperadas. La casa, una propiedad soñada, se había convertido en nuestra prisión. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para desenterrar ese oscuro legado? La pregunta quedó flotando en el aire mientras la tormenta seguía rugiendo, y nuestros corazones latían al mismo compás del miedo. Las sombras danzaban en la habitación, creando un «Ya es hora de que lo sepan todo», repitió, su voz resonando como un eco apagado entre las paredes. Justo cuando el miedo se apoderaba de nuestros corazones, algo estalló detrás de nosotros. Un grito desgarrador atravesó el aire, como un rayo en medio de la tormenta. Lautaro, temblando, se apresuró a dar un paso atrás, un terror real grabado en su rostro. «No puedo estar aquí», murmuró. Sus ojos desorbitados pasaron rápidamente de la figura espectral a mí, buscando respuestas. Yo no tenía ninguna. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué fue eso?», preguntó Elena, su rostro pálido iluminado por la luz intermitente. Ambas manos se aferraban al sillón, como si pudiera aferrarse a la realidad. Miré hacia mi padre.
Su expresión, siempre dura, se había tornado en una mezcla de pánico y resignación. «No debiste venir, Lautaro», le dijo casi en un susurro. Sus ojos se volvían hacia la abuela. «¿Qué significa todo esto?», volví a preguntar, sintiendo que la real intención de la abuela se acercaba. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, el sonido del trueno resonó y la figura comenzó a desvanecerse. A medida que las sombras se deslizaban, el aire en la habitación se volvió más pesado. «Debes hurgar en tu pasado, Mateo», dijo la abuela. Cada palabra con el peso de un secreto por mucho tiempo guardado. La casa no solo guarda los sueños, también los miedos. Y en ese momento, dentro de ese caos, un retumbar ensordecedor golpeó la casa, como si sus cimientos estuvieran siendo retados. Un ruido sordo provenía del sótano, un golpe, seguido de un murmullo imposible de descifrar. «¡Debemos irnos!», grité, pero una sensación de curiosidad y terror me detuvo. ¿Qué ocultaba esa casa? Sudor frío recorría mi frente. Las luces parpadearon y de repente una puerta en el pasillo se abrió con un crujido ominoso. Un haz de luz resplandeció, revelando un pasillo oscuro que parecía conducir a la nada. «Voy a mirar», dije casi para convencerme a mí mismo. Fue entonces cuando entre la penumbra del sótano vislumbré una figura encorvada, cubierta de sombras. Era un hombre, con el rostro parcialmente oculto, que me miraba directamente a los ojos. «¡Mateo!», exclamó, un grito que chilló en mis oídos. Sus palabras se sentían como un veneno, llenos de desesperación. «No sabes lo que has hecho». Parece que el mundo se detuvo. Mis piernas se sentían pesadas y mi corazón latía en mis oídos. «¿Quién eres?», pregunté, pero el hombre soltó una risa amarga. «Soy alguien de quien deberías haber oído hablar. Soy parte de lo que tu familia ha enterrado». Los ojos de Elena se abrieron como platos. Reconocí a ese hombre. «¿Tú?», murmuró, su voz temblando. «Eres. No puede ser». La conexión se encendió entre ellos como un rayo. «Es tu hermana», soltó, y el impacto de su revelación me atravesó como un puñal. La última pieza del rompecabezas golpeó en mi pecho. La sorpresa danzó en la habitación, como un estallido de energía. Las relaciones se transformaban. La historia familiar se desmoronaba como cristales. «Tu familia lo ocultó», prosiguió con voz grave. «No debiste traer a Elena aquí. Ella también es parte de esto, parte de la historia que han sellado con sangre». Las palabras parecían flotar a nuestro alrededor, y el aire se volvió irrespirable. Elena retrocedió, enfrentando su propia realidad. «¿Por qué no me dijiste nada, Mateo? ¿Todo este tiempo ellos sabían?». La voz de Lautaro también resonaba en el fondo, mostrando su confusión ante esa vida que ya no tenía sentido. Sentí que los cimientos de mi existencia se tambaleaban. La casa ya no era solo mi prisión. Se había convertido en un laberinto de secretos que amenazaban con tragarnos. «¡No puede ser!», grité, mientras el eco de las palabras del hombre se deslizaba en la penumbra. «Esto no puede estar pasando». La tormenta rugía afuera, pero adentro, la verdadera tempestad era la confusión. ¿Qué hacer después de descubrir que todo lo que creí era una fachada? Las verdades ocultas acechaban, mientras la historia de nuestra familia se dejaba caer en el abismo, cuestionando todo lo que conocía. La casa, la conexión, la vida que habíamos llevado. Todo se volvía un torbellino. Y me quedé mirando, sin saber si la revelación sería más liberadora o devastadora. ¿Acaso el pasado nos ataría? ¿O era el momento de liberarnos? Las preguntas quedaban flotando en el aire, esperando respuestas que ni siquiera sabíamos cómo formular. Claro, aquí te presento un texto adaptado al español latino, utilizando nombres, lugares y referencias culturales que son comunes en la región. Eran las 7 de la noche y el aire cálido de la ciudad aún vibraba con la energía del día. María, sentada en el borde de la acera, observaba cómo la gente pasaba apresurada, algunos cargando bolsas del mercado, otros charlando animadamente en grupos. La plaza central, con su colorido mercado de frutas y verduras, estaba llena de aromas de cilantro, comino y aguacate.
¡Qué deliciosa se ve esa torta de chorizo!, pensó María mientras su estómago retumbaba como si estuviera de fiesta. Se levantó, dispuesta a cruzar la calle. Era viernes y sabía que sus amigos planeaban una cena en un pequeño restaurante al otro lado de la plaza. El pueblito era conocido por su comida auténtica y su ambiente acogedor, lleno de risas y música de guitarras. Al entrar, fue recibida por el cálido olor a maíz recién hecho y el sonido de risas. Sus amigos, Carlos y Valentina, estaban en una mesa cerca de la ventana, riendo a carcajadas. «María, llegaste justo a tiempo para probar la mole», exclamó Carlos, levantando una copa de agua de Jamaica. «Salud», respondieron todos, chocando sus vasos. Después de un rato de charlas sobre el día a día y recuerdos compartidos, Valentina sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos de su último viaje a Cancún. «Paren todo, tienen que ver esta imagen», dijo, mientras pasaba la pantalla. María sonrió, disfrutando de la chispa en los ojos de sus amigos. «¿Y ustedes creen que me van a dejar aquí guardando la casa el próximo verano?», bromeó. «Claro que no. Tienes que acompañarnos. Sería un viaje inolvidable», dijo Carlos. Con la noche avanzando, el ambiente se volvió más festivo. La música tradicional se mezclaba con la risa y sus voces, creando una atmósfera perfecta. María sintió una felicidad profunda. Estos momentos llenos de compañía y risas eran lo que realmente atesoraba. De repente, un grupo de músicos entró al restaurante, guitarra en mano. La gente comenzó a aplaudir. «Es la hora de bailar», gritó Valentina. Y sin pensarlo, todos se levantaron. La pista se llenó de amigos y desconocidos moviéndose al son de la música, dejando atrás las preocupaciones del día a día. María se perdió en el ritmo, riendo y disfrutando de cada instante. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre la ciudad y las estrellas se asomaban tímidamente, supo que esos momentos de conexión y alegría eran el verdadero sabor de la vida. Cuando finalmente la música paró, sintiendo que el tiempo había volado, todos regresaron a la mesa. «Esta ha sido una de las mejores noches», dijo Carlos, con una sonrisa. María asintió, sintiendo que había algo más en el aire, una chispa de magia que unía a todos en aquel pequeño lugar. Al salir del restaurante, la brisa fresca la recibió. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Valentina, buscando una nueva aventura. «¿Qué tal un helado en la esquina?», sugirió María, y todos asintieron con entusiasmo. Con la risa aún resonando en sus corazones, se dirigieron a la heladería, donde los sabores de mango, vainilla y churro los esperaban. En ese momento, María comprendió que, sin importar lo que viniera, siempre tendría a su lado a sus amigos, compartiendo risas y creando recuerdos imborrables. Este texto incluye elementos culturales y referencias que son comunes en varios países de Latinoamérica, creando un ambiente familiar y acogedor para los lectores hispanohablantes. El ruido de la tormenta fuera de la casa resonaba como un eco de la tensión en la habitación. La figura espectral de la abuela de Elena continuaba desdibujándose ante nosotros, como un fantasma que arrastraba el peso de los secretos familiares. La revelación de que ella era en verdad parte de nuestra historia, la historia que mis padres habían escondido, mantenía la atmósfera. «Mateo, soy tu hermano», decía mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente. El aire se volvió denso, la atmósfera se sentía pesada. No podía asimilar lo que estaba diciendo. «No, eso no puede ser», musité, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Como si la tierra temblara bajo mis pies, la realidad se desmoronaba. «Ella, la casa, es el vínculo», continuó. «Es lo que arruinó nuestra familia». No quería escuchar, pero una parte de mí se aferraba a cada palabra. La verdad latía en el aire, como un tambor de guerra. «¿Por qué? ¿Por qué no has dicho nada?», gritó Elena, sus ojos llenos de lágrimas. «Llevo toda mi vida sin conocer esa parte de mí». El caos emocional llenó espacio, girando entre risas y llantos, y la confusión se apoderaba de nosotros. Mi padre retrocedió, su rostro pálido como una hoja muerta. «Basta, no deberías estar aquí», dijo con una ira que en realidad era miedo. Era un hombre desbordado, atrapado en sus propios secretos.
Esto no puede ser real, grité, pero en el fondo sabía que todo lo que creía era una ilusión construida por años de mentiras. Dímelo todo, exigí, deseando desnudar la oscuridad. Interrumpió la realidad, y en ese instante las luces parpadearon. Fue como un cine que se apagaba de repente, dejándonos sumidos en la penumbra total. Y entonces el silencio fue reemplazado por un grito desgarrador, un sonido que reverberó a través de la casa. ¡Matías! Gritó Lautaro, llevando sus manos a la cabeza. ¡No! ¡No, no, no! El grito de su hermano resonó en la oscura penumbra, transformando el miedo en caos. Algo había pasado, algo que nos dejaba a todos temblando. Las palpitaciones de mi pecho resonaban en la habitación, la adrenalina saturando el aire. Mi padre, que había guardado una vorágine de secretos, se abalanzó hacia la luz apagada, y allí, en la oscuridad, algo brilló. Un destello de vidrio roto y manchado de algo más oscuro. La casa misma parecía gemir, inundada por el terror que de repente se había desatado. ¡Mamá! Gritó Lautaro, y al dar un paso su pie resbaló en un charco oscuro, mientras algo grueso y frío se extendía por el suelo. La imagen de su rostro, pálido como el papel, me atravesó. ¿Qué está pasando? Su voz resonaba entre nosotros, pero mi padre ya no tenía respuestas. Solo había caos en su mirada. Al avanzar, tropecé con el sillón, donde Elena parecía estar paralizada, sus ojos desorbitados. Mi madre, en la esquina, yacía desplomada, como si la vida se le hubiera escapado. Pero fue el rostro de la abuela el que dejó a todos boquiabiertos. Había comenzado a disolverse en el aire. «Déjenlo salir», murmuró, apenas audible. La casa temblaba. Los murmullos de lo oculto empezaban a alzarse de sus ruinas. Y de repente, las sombras comenzaron a deslizarse entre nosotros, como serpientes de oscuridad. «Elena, la casa no es solo su refugio, es su prisión. Miedo, confusión, revelaciones. Todo se unía en un torbellino de emociones. La verdad, que siempre había permanecido oculta, ahora se mostraba con su rostro más feo. La casa albergaba secretos que habrían de ser desenterrados, secretos que quizás sería mejor dejar en el olvido. La tormenta afuera continuaba rugiendo, mientras dentro de nosotros un nuevo ciclo de terror comenzaba. ¿Hasta dónde llegaríamos para enfrentar lo que había quedado enterrado? La respuesta se inclinaba como un océano desbordante, aquí, donde las conexiones se rompían y las verdades se mostraban como dagas afiladas dispuestas a accionar. La noche apenas comenzaba, y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse en un destino incierto. El caos en la habitación era palpable. A medida que las sombras se arremolinaban, una opresiva sensación de inminente desastre caía sobre nosotros. Miré a Lautaro, a Elena, y luego fijé la vista en mi padre, cuya expresión de miedo se transformaba en rabia. El aire gélido parecía vibrar con un eco de verdades sin contar. La figura de la abuela comenzaba a desvanecerse. Pero su voz resonaba en mis oídos. «Ya es hora de que lo sepan todo». Y justo cuando lo pensaba, un estruendo sacudió la casa. Una puerta que pensábamos que estaba cerrada se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la lanzara hacia nosotros. Un viento helado irrumpió, trayendo consigo una nube de cenizas. El grito de Lautaro se mezcló con un sonido desgarrador, como el crujido de un árbol en medio de una tormenta. La luz parpadeaba, y el ruido se hizo ensordecedor. Todo mi alrededor se volvió ruido y sombras. Fue en ese instante cuando un torrente de imágenes pasó por mi mente. Mi madre, mis noches atormentadas, el rostro de Elena y las revelaciones del hombre en el sótano. Pero entonces, un retazo de memoria golpeó mi conciencia. Vi una caja, una antigua caja de madera que había estado escondida en el sótano. Había estado allí cuando era niño, pero los recuerdos siempre habían sido vagos, silenciosos. ¿Qué había dentro? Cuando recuperé la compostura, la figura que antes era solo un eco sombrío de la abuela volvió. Aquello que guardaron en el sótano es un legado que jamás debió salir a la luz, dijo con una voz temblorosa. Es la verdad que han intentado eliminar. La tormenta afuera rugía, pero ahora el verdadero caos estaba dentro de nosotros.
Dime qué estás escondiendo, exigí, mientras mi corazón latía desbocado. Pero antes de que pudieran responderme, Lautaro comenzó a temblar. Sus ojos estaban desorbitados mientras señalaba con horror hacia el pasillo. «¡No! ¡No puede ser! ¡Ella no!», gritó. Un instante después, la figura de una mujer se materializó en la oscuridad. Era mi madre, o al menos lo parecía. Su rostro pálido iluminado por el rayo lívido parecía atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. «No, eso no puede estar pasando», murmuré, sintiendo la sangre helarse en mis venas. «Tú», comencé, intentando comprender. «¡Mateo!», susurró con una voz quebrada. «He estado aquí, observando todo el tiempo», dijo mientras avanzaba hacia nosotros. Las palabras de mi madre eran frías como el invierno. «¿Qué has hecho? Esto no debió suceder nunca». «¡Pero mamá, no!», gritó Lautaro, intentando acercarse, pero su voz se ahogó en el silencio lleno de terror. Las luces comenzaron a parpadear de forma errática, como si la casa estuviera viva y enojada. «Has despertado algo que no debía», continuó la figura de mi madre. Sus ojos vacíos estaban llenos de dolor. Era incapaz de discernir si se trataba de una ilusión o una monstruosa realidad. Yo sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Las sombras se hicieron más densas, llenándose de murmullos sombríos. «No esto, no esto», repetía. Pero la voz de la abuela resonaba, exigiendo respuestas que estábamos desgastando en el aire. Las verdades ocultas reveladas hacían eco en mi mente, y de repente la figura de mi madre habló de nuevo. «No soy quien crees que soy, Mateo», dijo con una voz que me desgarró. «Necesitas saber que tu padre no es tu verdadero padre». Las palabras las arrastra un frío helado. Todo se detuvo. Miré a mi padre, cuyas manos temblaban, y el dolor que habíamos compartido durante toda la vida se desvaneció como si nunca hubiese existido. En su mirada había un destello de verdad que nunca había visto. «¿Tú?», grité, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La casa estalló en ecos de sorpresa y desesperación, mientras la tormenta fuera se intensificaba. La revelación era un golpe en el pecho, y la confusión se desbordaba como agua. «¿Quién soy, entonces?», pregunté, sintiendo que todo a mi alrededor se desgastaba, desmoronándose a mi alrededor. La figura de mi madre agonizaba, y antes de que pudiera responder, una explosión retumbó en el sótano, haciendo vibrar las paredes. Las luces se apagaron, y una oscuridad profunda cubrió todo como un manto pesado. Fue un momento de puro terror, un abismo que se cernía sobre nosotros, como si la casa misma estuviera lista para desprenderse de sus secretos. Todo se detuvo. Después del estruendo, un silencio mortal invadió la habitación. La sensación de irremediable cambio flotaba entre nosotros. La conexión que nos unía a todos se estaba rompiendo, desmenuzándose entre mentiras y secretos. ¿Qué más se ocultaba en esa casa? ¿Qué otros secretos estaban a punto de revelarse? Una oscura incertidumbre se cernía sobre nosotros, rechazando cualquier atisbo de esperanza. La tormenta rugía, y en su fragor nos dejaba en un abismo de preguntas, y sin saber si alguna vez la verdad podría liberarnos de este caos. El caos había estallado en la habitación. La figura de mi madre había desaparecido, devorando mi mente con su sombra. Allí estábamos, en la penumbra, inseguros de dónde ir. El retumbar de la tormenta resonaba como un eco del tumulto en nuestros corazones. Pero la figura espectral, la abuela de Elena, el punto 5, lo encabezaba y la adoraba en todo el fragor. Empezó a disiparse lentamente en el aire, apenas audible. La verdad siempre encuentra la manera de salir. Y justo al final de esa declaración, el suelo tembló. No era solo la tormenta, era un retumbido sordo, como si el mismo hogar respirara con un aliento agitado. El pánico bombardeaba mis sentidos. «Mamá», gritó Lautaro, aferrándose a mi brazo. Su voz era casi un gemido, cargada de terror. Miré hacia él, con el pecho apretado,
mientras la oscuridad emanaba de cada rincón. Las sombras a nuestro alrededor susurraban secretos que nadie quería escuchar. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador, un lamento que atravesó el aire helado. Provenía del sótano. Las luces parpadearon y aún estaban en su sitio, hasta que una oleada de energía nos empujó hacia atrás. —¿Qué es eso? —preguntó Elena. Sus ojos se volvían enormes. —¡Regresémonos! —grité. Pero fue como si un impulso nos atrajera hacia aquellas escaleras oscuras. Cuando nos acercamos al borde de la entrada del sótano, algo negro y pequeño, un objeto, emergió de la oscuridad. Un destello brillante de un objeto que se deslizaba por el suelo, como si intentara salir de un mundo escondido. Era un viejo diario, desgastado por el tiempo, y parecía que había estado esperando. —¿Lo abrimos? Lautaro exclamó, los nervios a flor de piel en su tono. —Sí —dijo Elena, mientras mis manos temblaban. Tomé el diario y lo abrí, con el corazón agitado, esperando una revelación. Las páginas estaban manchadas, llenas de garabatos y obscuras historias familiares. Comencé a leer en voz alta, pero lo que decía me heló la sangre. Y aquel día la sombra de la traición se alzó en la casa. La verdad sobre cómo llegamos a este lugar revelará la conexión con el pasado y el futuro, con un precio que no estamos dispuestos a pagar. Pero en ese instante las luces se apagaron de nuevo. El grito resonó con más fuerza, y entonces un golpe sordo impactó el suelo. Temimos que la casa estuviera a punto de colapsar. —¿Qué está sucediendo? —preguntó Elena, con lágrimas en los ojos. Mi padre, que había permanecido en silencio, comenzó a temblar. —Fue un error. Nunca debía haberlo traído —dijo. Su voz crujía como el suelo bajo nuestros pies. No debía haberte dejado conocer a Elena. —¿Qué significa eso? —pregunté. Un nudo en mi garganta, sintiendo que los cimientos de mi vida estaban también desmoronándose. —¡Dímelo todo! En ese momento, un fuerte escalofrío atravesó la habitación. La casa, susurró mi padre, no solo guarda secretos, también guarda una maldición. Las paredes temblaron, y entonces de repente la puerta del sótano se cerró de golpe. La oscuridad se volvió absoluta. Tendí la mano hacia adelante, procurando sentir algo, pero el espacio era opaco. —Estamos atrapados —gritó Lautaro, y su pánico era contagioso. De pronto se oyó un golpe violento en la puerta, y algo entró. Una figura oscura y pequeña aparecía, con ojos que resplandecían como dos faros en la oscuridad. —¿Quiénes son? —inquirió. Su voz era como un susurro de viento frío que me recorrió la espalda. La figura se acercó y pronto estuve frente a ella. Una mujer, vestida de blanco y con una expresión de desesperación. —¿Por qué me han despertado? —preguntó. Su mirada fija en mí. Había algo en sus ojos que me pareció familiar. No era cualquiera. —Eres tú, no puede ser —murmuré, sintiendo un sudor frío llenar mi frente. Era mi madre, pero no la que conocía. Era otra versión, un reflejo de lo que había sido. —Mateo —dijo suavemente, y al instante todo lo que creía evidente se desvaneció. La conexión se reveló como una red ya desgastada. La verdad es que he estado aquí todo el tiempo. Aquí me mantuvieron. El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca. Los secretos comenzaban a explotar, y todavía no sabía si quería saber qué tan profundo era el abismo. La revelación había transformado todo lo que creí en un instante, y el único sentido de esperanza se perdía en el eco de aquel grito desgarrador. Los cimientos se tambalearon nuevamente, y todo estaba listo para desmoronarse de una vez. ¿Qué más había que enfrentar? ¿Era posible que todo lo que conocía había sido un engaño? La oscuridad se movía a nuestro alrededor, y en ese instante supe que el verdadero horror apenas comenzaba. El caos se apoderaba de la habitación. Las sombras danzaban y los ecos de la tormenta retumbaban entre las paredes. —¿Qué has hecho? La voz de la madre resonó como un eco sordo, una advertencia que se arremolinaba en el aire cargado de tensión. —¡Mamá! ¡No puede ser! —grité.
sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. La mujer frente a mí era un reflejo distorsionado de lo que había conocido, y cada palabra que salía de sus labios era un puñal en mi inseguridad. La conexión se sentía como un hilo desgastado, listo para romperse en cualquier momento. «Es la única manera», dijo con un temblor en la voz. Pero antes de que pudiera seguir, un grito desgarrador resonó desde el sótano. El sonido hizo que todos nos congeláramos. No era uno de miedo, sino de desesperación. Un lamento que atravesó el aire como un cuchillo. Elena dio un paso atrás, temblando. ¿Qué fue eso? La preocupación en su rostro reflejaba la angustia que invadía a todos. Sin dudarlo, miré a Lautaro. «Vamos, debemos averiguar qué ha pasado». Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que lo que íbamos a encontrar allí cambiaría todo. La casa parecía estar viva, vibrando con un deseo de desenterrar secretos que habían permanecido enterrados demasiado tiempo. Bajamos las escaleras del sótano, con el corazón golpeando en nuestros pechos. El aire era frío, pesado, impregnado de una humedad que hacía que el vello de mis brazos se erizara. La luz apenas iluminaba el camino, lanzando sombras alargadas que parecían tomar forma propia. Al llegar a la última escalera, una escena dio un giro a nuestro horror. En el centro del suelo había una forma cubierta de una manta, y el lamento provenía de ahí. «¡No!», gritó Lautaro, y mi corazón se hundió. Nos acercamos lentamente, y cuando descubrí qué había bajo la manta, el mundo se detuvo. Era una figura. No, era un cuerpo. La respiración se me detuvo en la garganta. Reconocí esos rasgos, y el horror me inundó. Era mi madre. «Mamá», murmuré, sintiendo que el aire me faltaba. ¿Qué había pasado? Ella estaba allí, moribunda, sus ojos cerrados y su rostro pálido. La angustia consumió el espacio mientras trataba de asimilarlo. «¡Despierta!», grité, sacudiéndola suavemente. «¡Despierta!». Pero no se movió. Mi mente estaba atrapada en una niebla densa. ¿Qué sucedió? La palabra escapó de mis labios como un susurro. Luego escuché el sonido de pasos apresurados detrás de nosotros. Era mi padre. «No, no deberías estar aquí». Su voz era una mezcla de ira y terror. Al ver el cuerpo de mi madre, su rostro cambió, se transformó en algo más. Miró a la figura en el suelo y por un segundo parecía que se desmoronaba. «Esto no puede ser verdad». «¿Qué hiciste?». La rabia brotó de mi garganta. «¿Por qué está así? ¿Por qué siempre has ocultado todo?». «Te dije que no deberías haber venido», gritó, sus manos temblando. «Tú no entiendes, nunca entendiste». Un grito desgarrador de Elena interrumpió nuestro conflicto. «¡El diario!», exclamó, señalando un objeto que había caído junto al cuerpo de mi madre. Se trataba del diario que había encontrado en el primer paso del sótano. Su aspecto ahora era como un símbolo maldito. «No, tú no deberías leerlo», rugió mi padre, intentando acercarse. Pero Elena ya había levantado el diario. «¿Qué es?», preguntó, mientras temblaba al pasar las páginas. «¿Qué esconden estas palabras?». Sus ojos recorrían la letra garabateada. «Es un testamento, un testamento». El cuarto quedó en silencio, y las palabras como flechas cargaban con un peso que era ineludible. «¿Qué más hay aquí?», continuó. «Esto, todo esto, cambia todo». «Cálmate, Elena», le grité. «No hay tiempo para eso. Debemos hacer algo por mamá». «Es la única forma», dijo mi padre, volviendo la mirada con desesperación. «Si no lo hacemos, todos estaremos en peligro. Lo que hay dentro de esa casa, lo que ella dejó, debe permanecer oculto». Elena, sin embargo, parecía hipnotizada por las palabras del diario. «¿Qué significa esto? ¿Qué tienes que ocultar?». Su voz comenzó a temblar. La tensión en la habitación se volvía más opresiva. En ese momento, la casa parecía respirar con fuerza, absorbiendo nuestras emociones y convirtiéndolas en una tormenta interna. «Escuchen», dijo mi padre, su voz quebrada. «La verdad es que ella no quiso. No pudo permitir que eso sucediera.
Lo hice por su bien. El grito de Lautaro resonó de nuevo, y la angustia se volcó en la habitación. ¿Por qué no me dijeron nada antes? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Su desesperación era contagiosa, y el horror que vivíamos se transformó en un caos total. ¿Por qué mi madre está muerta? Una sombra pasó rasante. La casa comenzó a moverse, como un monstruo que despertaba. El lamento, más fuerte, llenaba el aire. El diario vibró, y de repente todo se oscureció. ¡Oh, no! Gritó Elena mientras la luz se extinguía. Y luego, en un estallido desgarrador, la casa expidió un estruendo. Mi visión se llenó de luces y sombras, y antes de que pudiera comprender, todo se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo todo lo que conocíamos. La realidad se fragmentó, llevándonos a un abismo de dudas y nuevas certezas. ¿Qué había dentro de esa casa en realidad? La verdad nos escapaba, y una sensación helada se instaló en mi corazón. ¿Sería la última vez que estaríamos juntos antes de que el horror nos despojara de la única familia que creíamos tener? La tormenta afuera retumbaba, pero realmente era solo el inicio. La conexión que una vez pareció inquebrantable, ahora se debatía entre la verdad y el ocultamiento. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para no enfrentarnos al mal que nosotros mismos habíamos albergado? El caos se desbordaba ante ellos. La figura de mi madre, yaciendo en el suelo, parecía la punta del iceberg de un terror que nunca imaginaba. El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena tenía los ojos nublados de miedo, mientras Lautaro se aferraba a mi brazo, sus manos temblando con una desesperación palpable. Mi padre permanecía en pie, congelado, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. «Esto no está pasando. Despierta, mamá», grité, sintiendo que la desesperación se desbordaba en mi pecho. Pero no hubo respuesta. Su rostro pálido y sereno solo intensificaba el horror que acechaba en el ambiente. Estaba atrapado entre el miedo y una confusión abrumadora. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta del sótano. La madera crujió y la sombra de algo gigantesco se asomó, como si la oscuridad misma estuviera cobrando vida. El pánico se coló en mis venas. ¡Mamá!, volví a gritar, pues la angustia había comenzado a nublar mi razón. Pero antes de que pudiera dar un paso, lo que emergió de la oscuridad fue un figurón horrible, algo que jamás querría haber visto. Era un hombre, su rostro surcado por cicatrices que parecían contar historias de dolor. Tenía una mirada que helaba la sangre. En su mano sostenía un objeto que brillaba en la escasa luz. Era un cuchillo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz dura como piedra, arrastrando cada palabra con un peso mortal. El aire se volvió inaguantable. El tiempo pareció pararse. «¿Qué quieres?», preguntó Lautaro, su voz temblando, pero la reacción seguía atorada en mi garganta. «Aléjate de nosotros», grité, empujando a Elena detrás de mí. La figura avanzó un paso, y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse. «No tienen idea de lo que han hecho», murmuró con un tono espeluznante. «¿No lo entienden? Todo esto es su culpa». Cada palabra era un golpe en el estómago. Quería entender, pero el miedo me envolvía, como una niebla helada. «No se acerque», grité de nuevo, pero en ese momento el hombre sonrió. Fue una sonrisa perturbadora y fría. «Tu madre le hizo un pacto a la casa, y ahora todo está por estallar». Las palabras flotaron en el aire como un mal presagio. «¿Qué pacto?», murmuré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies y la casa misma parecía susurrar secretos. La figura, casi disfrutando de nuestra confusión, se inclinó hacia adelante, acercando el cuchillo a la luz. Ella sabía de la maldición, de lo que vendría. Fue como si un rayo me atravesara. Ella sabía. La frase resonaba en mi cabeza, golpeando las paredes de mi mente. ¿Cuánto había ocultado? ¿Cuántas verdades estaban enterradas en esos muros? Como si respondía a mis pensamientos, el hombre continuó. «Tu madre siempre supo que tu padre no era su verdadero esposo. Yo soy
Soy el que ha estado aquí para cumplir el trato que ella hizo. Su risa resonó, y el eco me hizo temblar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Y acaso hablaba de mí? De repente miré a mi padre, su rostro ahora pálido, casi en shock. ¿Es cierto?, le pregunté, la voz apenas un susurro. Fue entonces cuando la figura se acercó un poco más, su cuchillo reflejando la luz como un féretro brillante. ¿No lo ven? Ustedes son solo piezas en este juego, y lo que ella ha guardado ahora saldrá a la luz en la forma más oscura. Antes de que pudiera procesar todo, una explosión resonó desde el sótano. La tierra tembló. Las luces comenzaron a parpadear y caímos al suelo. La casa misma parecía rugir, los ecos de millones de secretos resonando en la oscuridad. ¡Urban!, gritó Lautaro, y la urgencia en su voz sacudió mi conciencia. Todos nos levantamos, corriendo hacia la escalera con el terror pegado a nuestras espaldas. Mientras subíamos, un estruendo ensordecedor resonó detrás de nosotros, como si algo estuviese rompiéndose. Las sombras acechaban, pero había algo más, algo tangible que me empujaba hacia la salida. El miedo se transformó en una adrenalina pura. ¡Espera!, grité a Elena, quien estaba desorientada. De repente, antes de alcanzar la puerta, la figura del hombre apareció de nuevo, cortando nuestro camino. «Ahora debes elegir, Mateo», dijo, su voz llena de una siniestra gracia. «¿Vas a enfrentar lo que has descubierto o seguirás escondiéndote en la oscuridad?» Las palabras lo lastimaron. Todo lo que creí saber estaba a punto de desvanecerse. Antes de que pudiera decidir, un rayo iluminó la habitación, revelando el rostro de mi madre aún en el suelo, pero sus ojos estaban abiertos, mirándome, y dentro de su mirada estaba un reflejo de todo el horror. «Mateo, tú eres el elegido», susurró, su voz dejando una huella helada en el aire mientras el hombre comenzaba a reír. «No, mamá», el grito resonó mientras la tormenta, tanto afuera como en mis entrañas, estallaba en su momento cúlmine. Todo lo que creía saber se desmoronaba, dejando solo confusión y miedo. ¿Qué demonios significaba todo esto? Las preguntas olían a un pavor que nunca podría escapar. Lo único que sabía era que estaba atrapado en una tormenta que no estaba preparado para enfrentar.